Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar el bloque 3, herencia genética. El tema 3.1, características hereditarias, y el tema 3.2, leyes de Mendel. Vamos a ver las primeras dos leyes de Mendel. Ok. Las competencias a desarrollar va a ser valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. Hace explícita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos, expresa ideas y conceptos mediante la representación lingüística, matemática o gráfica, sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuyen al alcance de un objetivo. Y finalmente identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. Los aprendizajes esperados en este tema es explicar los términos básicos de la herencia, favoreciendo su desarrollo creativo e identificándolos en su entorno. Y analiza el problema de cruzas a través de las leyes de Mendel, mostrando interés en la resolución de problemas de su entorno. Ok, vamos entonces a iniciar este tema. El objetivo es identificar el lenguaje utilizado en la genética mendeliana y postmendeliana por medio de ejercicios, con la finalidad de comprender cómo se aplican estos conceptos en la actualidad y en tu vida cotidiana, así como resolver problemas de herencia mendeliana y postmendeliana con la finalidad de comprender su aplicación. Empecemos con entender el concepto de herencia. ¿Qué es la herencia? Si nos vamos a la definición de un diccionario, encontraremos que es el derecho a recibir algo de una situación anterior, lo que puede ser dinero, bienes inmuebles o caracteres físicos, que esa es la que a mí me interesa. Cuando hablamos de herencia genética, son caracteres físicos que son heredados de nuestros progenitores, como puede ser los colores de ojos, el color del cabello, el color de la piel, incluso algunas enfermedades. Ya desde la antigüedad, los egipcios se habían dado cuenta que estas características eran pasadas de un progenitor a otro, y entonces empezaron a seleccionar a los animales de acuerdo a las características que ellos deseaban tener en su ganado. El primero en hacer uso de este tipo de situaciones fue el monje Gregor Mendel. Ahora, veamos en nuestro libro de texto, en la página 94, viene una lectura sobre una comprensión lectora sobre Gregor Mendel. Y entonces vamos a leerla. Gregor Johann Mendel, 1822-1884. Gracias a sus investigaciones y experimentos, se establecieron las bases de la genética moderna. Las leyes de Mendel explican y predicen cómo va a ser un nuevo individuo partiendo de los rasgos de sus padres y abuelos. Mendel acuñó además una nueva terminología propia de esta disciplina, que sigue vigente en nuestros días. Biografía. Johann Mendel nació en el seno de una humilde familia campesina. La pobreza y penalidades económicas eran constantes, pero aconsejados por los maestros de aquel niño, su familia hizo un gran esfuerzo para que Johann no solo aprendiera a leer y a escribir, sino que continuara su formación primaria y secundaria. Llegó un momento en que la situación económica de la familia se hizo insostenible, y con 21 años Mendel ingresó en el monasterio agustino de Künzelsklosters, cercano a su lugar de nacimiento, que parecía ser en la época un buen centro de estudios y trabajos científicos. Durante los años siguientes estudió teología, lo cual combinó con lecturas autodidactas en ciencias naturales. En 1847 fue ordenado sacerdote. Residió después en la abadía de Santo Tomás, también en Brunn, pero para poder cursar estudios universitarios financiados por el propio monasterio, ingresó en la Universidad de Viena en 1851 para estudiar matemáticas y ciencias generales. En 1854 regresó al monasterio. 2 años más tarde comenzó con sus trabajos de experimentación con híbridos de guisantes en el propio jardín del monasterio, donde Mendel pudo contar con el material necesario para sus experimentos. Durante el siglo XVIII se habían desarrollado ya importantes estudios sobre hibridación vegetal, pero Mendel fue mucho más allá
y con sus exhaustivos trabajos estableció las bases de la genética. Entonces esta ciencia ni existía como tal, ni se le llamaba así, acuñando por ejemplo términos que se siguen utilizando hoy en día. Dominante, el carácter que aparece. Recesivo, el carácter que no aparece. Factor o híbrido, también las llamadas leyes de Mendel, que son las leyes de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la combinación independiente. A pesar de que presentó y publicó sus trabajos e investigaciones ante la Sociedad de Historia Natural de Brünn, estos pasaron inadvertidos. Incluso Mendel envió sus conclusiones a científicos de la época de diversos países, pero no obtuvo respuesta. Según apuntan algunas fuentes, porque quizá Mendel había desarrollado investigaciones científicas avanzadas para su tiempo y sus textos no fueron del todo comprendidos. Descartado, dedicó sus últimos años de su vida a tareas administrativas, sobre todo las propias del monasterio. Mendel falleció en 1866 debido a complicaciones cardíacas y renales, y no fue hasta 30 años después que sus trabajos se vio reconocido, gracias a la labor de otros botánicos del principios del siglo XX, que investigando en las mismas cuestiones científicas que Mendel, recuperaron sus trabajos y reconocieron como descubridor a las leyes que llevan su nombre. Muy bien, joven. Ahora, una vez que hemos comprendido, vemos que Mendel trabajó con chícharos e incluso cortaba los estigmas para hacer una polinización dirigida él y hacer sus cruzas. En el libro, en la página 95, vienen las siguientes preguntas que tú tendrás que contestar en base a la comprensión de la lectura que acabamos de hacer. Te doy unos cuantos minutos para realizar esta actividad. Dentro de tus actividades de recuperación, haz la lectura completa estas preguntas en tu libro de texto, toma una fotografía y súbemelas a tu Google Drive. Vamos a continuar. Empecemos definiendo qué es genética. Genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos caracteres a su hijo. Pero entonces también necesitaríamos preguntarnos qué es un gen. Y vemos que el gen es la unidad física básica de la herencia. Está conformada por cadenas largas de DNA que codifican para una proteína y esta proteína a su vez codifica un carácter físico. Eso es lo que vamos nosotros a conocer como gen. Entonces, este pedacito de DNA se va a encontrar dentro de un cromosoma.
Primera ley. Mendel, trabajando con sus chícharos en el monasterio, desarrolló lo que fue la primera ley o ley de la homogeneidad. En la ley de la homogeneidad, lo que Mendel hizo en ese entonces fue cruzar chícharos verdes con chícharos verdes. Y entonces veía que el 100% de la descendencia de incluso miles de chícharos eran verdes. ¿Qué pasaba si cruzaba chícharos amarillos con chícharos amarillos? Otra vez veía que el 100% de los chícharos, si fueran miles, eran todos amarillos. Y entonces todos estos se podían pasar generaciones y generaciones cultivando chícharos de esta forma, y siempre los verdes eran verdes y los amarillos eran amarillos. Estos les llamó él líneas puras. Pero después él era una persona pues muy curiosa y dijo, bueno, ¿y qué pasa si cruzo un chícharo verde con un chícharo amarillo? Entonces cortó los estigmas de los chícharos y los hizo una polinización cruzada. En este caso, él se sorprendió al ver que su resultado era chícharos únicamente amarillos. Vamos a ver ahora. Entonces, él todavía no sabía esto, pero empezaba a ver. Tenemos que se separan los amarillos y se separan los verdes de cada uno de los progenitores, que éramos líneas puras. Cuando se combinan, uno viene del padre y otro carácter viene de la madre. Y entonces, en este caso, me daba el 100% de organismos con una letra de un padre y una letra del otro padre. Y el 100% tendrían el fenotipo. ¿El fenotipo de quién? Del padre o del progenitor dominante. En este caso, estábamos hablando de chícharos amarillos. Ok. Después empezaron a trabajar con otros tipos de símbolos que vamos a manejar el análisis de pedigrees. ¿Qué símbolos vamos a utilizar? El cuadro siempre me va a representar al macho, el círculo a la hembra o a la mujer, una línea que una el cuadro con el círculo me representa un apareamiento. Entonces podemos aquí decir la línea 1 o los progenitores es el padre, la madre, se cruzan, se embarazan, se preñan, y esta línea me dice que me van a dar a estos dos descendientes. ¿Están de acuerdo? Esta es mi generación filial 2. Y tenemos el individuo 1, que es una mujer, y el individuo 2, que es un hombre, ¿no? O una hembra y un macho. Si quedan juntos, hablamos de gemelos no idénticos, o hablamos de gemelos bivitelinos, pero si lo ponemos con este triángulo, hablamos de gemelos univitelinos. Veamos entonces, ahora utilizando estos símbolos con pedigrí, tenemos un chícharo amarillo que se cruza con un chícharo verde, y entonces me va a dar una letra del progenitor, va a cada uno de los hijos, y la otra letra del progenitor al otro. Entonces me genera el genotipo 100% heterocigoto. Aquí entonces vamos a ver una nueva terminología que aparece: homocigoto y heterocigoto. Habíamos hablado de las líneas puras. Los chícharos verdes y los chícharos amarillos originalmente eran líneas puras. Lo que veíamos es que ya ahora tienen dos caracteres. Hablamos de organismos diploides. ¿Qué significa organismo diploide? Di, dos. ¿Dos qué? Dos cromosomas de cada tipo. Dos genes para cada tipo de carácter. Entonces tenemos dos alelos para el carácter de amarillo, y dos alelos para el carácter de verde. Ahora, ahorita les dije alelos. ¿Qué es un alelo? Un alelo es las variantes o alelomorfos, son las variantes de una característica. Entonces veamos. Cabello. El cabello. Podemos tener cabello negro, cabello castaño, cabello
rojo, cabello rubio, cabello cenizo. Entonces, esas variantes del color del cabello son mis alelos. El color del cabello es mi gen. Entonces, el gen es color del cabello y las variantes alélicas son los alelos. Cada alelo se va a representar con una letra. Cuando hablamos del carácter dominante, siempre lo representamos con la letra mayúscula. Y el carácter recesivo lo vamos a representar con la letra minúscula. Entonces, A de amarillo en mayúscula y en minúscula. ¿Ok? O sea, hasta aquí no hay ninguna duda. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nos va a generar ahora que dos líneas puras me generan un híbrido o heterocigoto, que tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces, hablamos de ley de la homogeneidad. ¿Por qué? Porque así sean millones de descendientes en esta generación filial 1 o F1, todos van a ser heterocigotos y todos van a tener un fenotipo dominante, que en este caso era amarillo. El 100% o los miles de chícharos que obtenía Mendel en este experimento eran de tipo amarillos. Ok, ahora es tu turno, joven. De lo que hemos platicado, explica qué entendiste por línea pura, fenotipo, genotipo, qué es el carácter dominante y qué es el carácter recesivo. Te doy unos minutos, ve haciendo tu glosario de término. Continuemos con nuestra clase. Ok, entonces ahora entremos a la segunda ley de Mendel, o ley de la segregación de los gametos. Mendel, como quedamos, era una persona sumamente curiosa. ¿Tú qué tan curioso eres? Entonces, ¿cuál era la pregunta que se hacía Mendel? Ahora, ¿qué pasaría si estos chícharos que había yo obtenido de cruzar verdes con amarillos, los cruzaba entre sí? Y eso fue lo que hizo. Cruzar estos chícharos híbridos entre sí. Y entonces obtiene algo bien simpático, bien chistoso. Obtiene que el 75% de los chícharos, aquí está mal, eran amarillos y solo el 25% de los chícharos eran verdes. ¿Por qué? Entonces él se empieza a preguntar eso. Ahora, entonces él postula la segregación de gametos. En ese entonces él no conocía nada, no sabíamos nada de esto de gametos, no sabíamos de cromosomas, ahora ya hemos evolucionado más. Y sabemos que dentro de las células germinales tenemos en los organismos diploides 2 cromosomas de cada tipo. Por eso quedamos que somos diploides. En esta posición vamos a tener el locus. El locus es el lugar que ocupa un alelo dentro de un cromosoma. Entonces estamos hablando de que aquí yo tengo un alelo dominante y aquí un alelo recesivo. Y entonces, ¿qué vamos a ver en este detalle? Vean, ocupan la misma posición, están en el mismo lugar. Entonces, este es el gen, la posición del gen. Cada una de estas variantes es un locus. Entonces, el locus pasa, se separa y tendríamos un gameto A mayúscula y un gameto A minúscula. ¿Ok?
cuando se forman los gametos, entonces significa, o cuando no se fecunda, se puede fecundar A mayúscula con A mayúscula, o A mayúscula con A minúscula, o A minúscula con A minúscula. Entonces, estas son las posibles combinaciones que yo tengo. Y en realidad yo podría tener dos de estas. Entonces, veamos cómo me queda viendo nuestro cuadro de Punnett. El padre heterocigoto me puede dar o una A mayúscula o una A minúscula. La madre, también heterocigota, me da o una A mayúscula o una A minúscula, que cuando se combinan en el cuadro de Punnett me da un homocigoto dominante, un heterocigoto, donde la A mayúscula viene de la madre y la minúscula del padre, y otro heterocigoto, donde la A mayúscula viene del padre y la minúscula de la madre, y un homocigoto recesivo. Entonces, de esta forma, me queda que tengo un genotipo 50% heterocigoto, 25% homocigoto recesivo, 25% homocigoto dominante, pero el fenotipo, vean, es algo diferente. Estas tres combinaciones tienen una A mayúscula. Y al tener una A mayúscula, esto enmascara la expresión del locus o el alelo A minúscula. Y entonces, por lo tanto, estas tres casillas serán de fenotipo dominante, o sea, amarillo, y solamente esta casilla, que es el 25%, de color verde. ¿Dudas? Ok, veámoslo ahora, pero viéndolo como si fuera pedigris. Veamos, entonces tenemos aquí la madre heterocigota, el padre heterocigoto, y entonces podemos ver que aquí da una A la madre o una A minúscula. ¿Están de acuerdo? Aquí puede dar una A el padre y una A minúscula la madre. Aquí da el padre una A minúscula y aquí la madre una A minúscula, A mayúscula, y aquí una A minúscula, y aquí los dos van a dar su A minúscula. Entonces, de esa forma, ¿cómo me quedarían las frecuencias? En genotipo, 50% heterocigotos, 25% homocigotos dominantes, estos amarillos, 25% homocigotos recesivos, verdes. En fenotipo ya habíamos quedado que si yo tengo una sola A mayúscula, ¿qué me queda? Amarillo, entonces 3 de cada 4 son amarillos, entonces hablamos de 75% amarillos y solamente 1 de cada 4, 25% verdes. Muy bien, terminemos de hacer entonces nuestras definiciones para terminar nuestro glosario que ustedes me entregarán como evidencia de trabajo. Entonces me van a definir qué es homocigoto, qué es heterocigoto, qué es diploide, qué es cromosoma, qué es locus y qué es loci. Nada más, lo único que me faltó platicarles en todo esto es loci. Locus es el lugar que ocupa un carácter dentro de un cromosoma. Pero cuando esto se convierte en plural, hablamos de loci. Les doy unos minutos para terminar su trabajo y ahorita regresamos. Ok, ahora veamos.
¿Esto ocurre siempre así? No, no siempre. No siempre se van a cruzar heterocigotos con heterocigotos. En algunos casos podemos presentar otros tipos de combinaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la cruza de una mujer que tiene ojos cafés o negros, pero que en su familia hay evidencias de ojos azules. Entonces, por lo tanto, es heterocigota para ojos azules. Aunque fenotípicamente sus ojos son cafés, tiene un alelo para azul. Pero ella se casa con un hombre que en su familia nunca ha habido evidencias de tener ojos azules. Entonces, por lo tanto, este individuo es homocigoto dominante para ojos marrones. Si vemos, entonces la cruza me daría, si da el dominante de la mujer y el dominante del hombre, homocigoto dominante para ojos marrones, aquí me da el dominante del varón y el recesivo de la mujer, entonces me da un heterocigoto para azul, pero a fin de cuentas su fenotipo es ojos marrón. Igual aquí me da el dominante del varón, el recesivo de la mujer, y entonces lo que estoy viendo es que solamente puedo tener